Ok, ahora que ya terminamos de ver el tema de carbohidratos, vamos a pasar a ver qué son los aminoácidos. Vamos a pasar a los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que sirven como los bloques de construcción de las proteínas. Las proteínas son esenciales para la vida, ya que desempeñan diversas funciones en los organismos, como la estructura de células, el transporte de moléculas, la defensa inmunológica y la regulación de reacciones químicas. Cada aminoácido tiene una estructura básica que incluye un grupo amino, que es un grupo NH2, que este grupo contiene un átomo de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Es lo que le da el nombre de amino al aminoácido. Después tenemos un grupo carboxilo, que ya lo habíamos abordado en el tema de carbohidratos. Pero este grupo contiene un átomo de carbono que está unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y a un grupo hidroxilo. Este grupo le da propiedades ácidas al aminoácido. Ahora, también tiene un carbono central, que se puede llamar carbono alfa o se dice carbono OC alfa. Este es el átomo de carbono que une el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral que varían en cada aminoácido. Y por último, en su estructura también tiene una cadena lateral que ya dijimos ahorita que se representa con la R. Este es un grupo químico específico que varía entre los diferentes aminoácidos. La cadena lateral determina las propiedades químicas y funcionales del aminoácido. Hay 20 aminoácidos comunes en las proteínas y cada uno tiene su propia cadena lateral. Entonces, como vimos en los carbohidratos tenían una fórmula general. Ahora, los aminoácidos también van a tener una fórmula general que es esta. Entonces, si la desglosamos, el NH2 va a ser el grupo amino, la R va a ser la cadena lateral que varía entre los diferentes aminoácidos, la C va a ser el carbono central, el COOH es el grupo carboxilo y el H es un hidrógeno adicional unido al carbono central. Algunos ejemplos de aminoácidos. Un ejemplo de aminoácido es la glicina, que es el aminoácido más simple. Su estructura consiste en un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. En el caso de la glicina, la cadena lateral es solo un hidrógeno, por lo que su fórmula se vería así. Ok, ahora aquí vamos a retomar el concepto de qué son los isómeros. Si recordamos, los isómeros van a ser compuestos o moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferentes estructuras. Esto significa, como recordaremos, que aunque tienen los mismos átomos, la forma en que están organizados es diferente, lo que puede afectar sus propiedades químicas y biológicas. Entonces, la isomería en los aminoácidos se refiere a la configuración de los átomos alrededor del carbono central, que lo vimos ahorita. Este carbono está unido a 4 grupos diferentes: el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno y la cadena lateral R. Debido a esto, el carbono alfa es un centro quiral, lo que significa que puede tener 2 configuraciones diferentes que son imágenes especulares entre sí, es decir, similares a como nuestras manos son especulares, es decir, si las juntamos, juntando cada dedo con su conjugado, van a ser idénticas. Van a ser similares, pero no idénticas. Entonces, aquí vamos a encontrar los mismos tipos de isómeros que en los carbohidratos, que es en el levogiro y el dextrogiro. Entonces, los isómeros levogiro
en los aminoácidos que tienen la configuración L son los que se encuentran en las proteínas que forman parte de los organismos. La configuración L se refiere a que el grupo amino está a la izquierda en una representación en proyección de Fischer, la cual es un tipo de representación bidimensional. Los aminoácidos que tienen la configuración D son menos comunes en las proteínas y son más típicos en algunos organismos y en ciertas funciones biológicas. En esta configuración, el grupo amino está a la derecha en una representación en proyección Fischer. Entonces, si tenemos estas proyecciones Fischer, los enlaces van a apuntar hacia nosotros, pues, hacia tú que estás viendo este video. Y se dibujan como líneas verticales. Los enlaces que apuntan hacia atrás se dibujan como líneas horizontales. Entonces, para visualizarlo mejor, vamos a considerar el carbono alfa como un punto central y observemos la posición del grupo amino. Aquí está el isómero L y aquí está el isómero D. Ahora, vamos a ver cómo se pueden clasificar los aminoácidos por su grupo R, es decir, por su cadena lateral. Los aminoácidos se pueden clasificar según la naturaleza de su grupo R, que es lo que les da características únicas. Este grupo R puede variar en tamaño, forma y propiedades químicas. La clasificación más común incluye las siguientes categorías: aminoácidos no polares o hidrofóbicos. Estos aminoácidos tienen grupos R que son principalmente hidrocarbonados, lo que los hace poco solubles en agua. Algunos ejemplos son la glicina, la alanina y la leucina. Después vamos a tener aminoácidos polares o hidrofílicos. Estos van a tener un grupo R que contiene átomos de oxígeno o nitrógeno, lo que les permite interactuar más fácilmente con el agua. Algunos ejemplos de esto son la serina, la cisteína y la glutamina. Entonces, por último vamos a tener a los aminoácidos cargados, que van a ser ácidos y básicos. Estos van a tener un grupo R que lleva carga eléctrica, lo que influye en su comportamiento en soluciones acuosas. Los aminoácidos ácidos tienen un grupo carboxilo adicional que les da una carga negativa. Dos ejemplos de estos son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Por último, los aminoácidos básicos tienen un grupo amino adicional que les da una carga positiva, como por ejemplo la lisina o la arginina. Ok, una vez que ya vimos su clasificación por su grupo R, vamos a ver ejemplos específicos. Vamos a comenzar con la glicina. La glicina es el aminoácido más simple y uno de los 20 aminoácidos estándar que se utilizan para construir proteínas, como lo vimos al principio. En su fórmula química, la glicina tiene la fórmula química C2H5NO2, lo que significa que contiene 2 carbonos, 5 hidrógenos, 1 nitrógeno y 2 oxígenos. Su estructura se puede representar de la siguiente manera. Entonces, en esta representación va a tener un grupo amino. Es el grupo que define a todos los aminoácidos, que ya lo vimos,
también va a tener un grupo carboxilo, que es el grupo ácido de los aminoácidos, y un grupo R, que es la cadena lateral. En el caso de la glicina, su grupo R es simplemente un hidrógeno. Esto la convierte en el único aminoácido que no es quiral. Entonces, si retomamos la clasificación por el grupo R, la glicina se va a clasificar como un aminoácido no polar, o sea, hidrofóbico. Esto se va a deber a que su grupo R, o sea, su hidrógeno, no tiene propiedades que interactúen fuertemente con el agua. Sin embargo, debido a su simplicidad, puede ser considerada como un aminoácido neutro. La glicina no va a tener isómeros, porque su grupo R es un hidrógeno, lo que significa que no tiene un carbono quiral. Los aminoácidos típicamente presentan isomería L y D debido a la presencia de un carbono quiral, pero en el caso de la glicina se considera que no tiene isómeros ópticos. La glicina va a jugar un papel importante en varias funciones biológicas, como es la síntesis de proteínas, la formación de colágeno y el funcionamiento del sistema nervioso. Es también un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. A menudo se encuentra en proteínas y péptidos debido a su simplicidad, permitiendo la flexibilidad de las estructuras proteicas. El siguiente ejemplo de aminoácido va a ser la cisteína. La cisteína es un aminoácido que contiene azufre y es importante para la estructura y función de las proteínas. La cisteína tiene la fórmula química de C3H7NO2S, que significa que contiene 3 carbonos, 7 hidrógenos, un hidrógeno, 2 oxígenos y un azufre. Su estructura se puede representar de la siguiente manera. En esta representación, su grupo amino es el grupo que define a todos los aminoácidos, como ya vimos. También tiene un grupo carboxilo, que es el grupo ácido de los aminoácidos, y un grupo R. En el caso de la cisteína, su grupo R es un grupo tiol, o sea, SH. Este grupo es lo que le otorga a la cisteína características especiales y la capacidad de formar enlaces disulfuro. En la clasificación por grupo R, la cisteína se clasifica como un aminoácido polar debido a la presencia de su grupo tiol. Aunque tiene un grupo que puede participar en interacciones polares, su capacidad de formar enlaces disulfuro también le confiere propiedades únicas que influyen en la estructura tridimensional de las proteínas. Los isómeros L y D de la cisteína, al igual que la mayoría de los aminoácidos, la cisteína puede existir en dos formas isoméricas, L y D. La forma L-cisteína es la que se encuentra en las proteínas naturales. El término L se refiere a la configuración del carbono quiral en el aminoácido, que es similar a la de la gliceraldehído en la dirección de las moléculas, como vimos antes. La cisteína tiene varias funciones biológicas. Esta es esencial para la síntesis de proteínas y juega un papel importante en la formación de enlaces disulfuro, que ayudan a estabilizar la estructura de proteínas. También es un precursor de otros compuestos importantes como la glutatión, que actúa como un antioxidante en el cuerpo. Los enlaces disulfuro formados por la cisteína son cruciales para la estructura tridimensional de muchas proteínas, contribuyendo a su estabilidad. Si recordamos, en la cisteína mencionamos que esta formaba enlaces disulfuro o puentes disulfuro. Estos son un tipo de enlace covalente que se forma entre dos átomos de azufre en las cadenas laterales de ciertos aminoácidos, específicamente entre dos residuos de cisteína. Este tipo de enlace es importante en la estructura de proteínas.
Como mencionamos antes, la cisteína tiene un grupo tiol en su cadena lateral. Este contiene un átomo de azufre. Cuando dos cisteínas se... Como mencionamos antes, la cisteína tiene un grupo tiol en su cadena lateral que contiene un átomo de azufre. Cuando dos cisteínas se encuentran en condiciones adecuadas, sus grupos tiol pueden reaccionar entre sí. Durante esta reacción, los grupos tiol de dos moléculas de cisteína se oxidan, liberando dos átomos de hidrógeno y formando un enlace disulfuro. Esto puede ser representado de esta forma. Los puentes disulfuro ayudan a estabilizar la estructura tridimensional de las proteínas, como mencionamos antes. Al unir diferentes partes de la cadena polipeptídica, estos enlaces pueden mantener la proteína en su forma correcta, lo cual es esencial para su función. Muchas proteínas, como la insulina, tienen puentes disulfuro que son cruciales para su función biológica. Sin estos enlaces, la proteína podría adoptar una forma inactiva o inestable. Además, los puentes de disulfuro son más fuertes que algunos enlaces no covalentes, como los enlaces de hidrógeno, y pueden ayudar a que una proteína mantenga su estructura incluso en condiciones ambientales cambiantes. Una vez que ya vimos los puentes disulfuro, podemos pasar al siguiente ejemplo de aminoácidos. Este va a ser la prolina. La prolina es un aminoácido que se caracteriza por su estructura única y su papel importante en las proteínas. La prolina tiene la fórmula química de C5N9NO2. Esto significa que contiene 5 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 2 oxígenos. A diferencia de la mayoría de los aminoácidos, la prolina tiene una estructura cíclica debido a que su grupo amino está unido al carbono alfa y al grupo R. Su representación estructural es la siguiente. En la clasificación por el grupo R, la prolina se clasifica como un aminoácido no polar debido a su cadena lateral, que contiene una estructura cíclica. Esto significa que tiene propiedades hidrofóbicas y puede influir en la formación de la estructura tridimensional de las proteínas. Sus isómeros L y D, al igual que otros aminoácidos, la prolina puede existir en formas isoméricas L y D. La L-prolina es la forma que se encuentra en las proteínas naturales. Como vimos ya anteriormente, la designación L se refiere a la configuración del carbono quiral en el aminoácido. Ahora, la prolina es especialmente importante en la formación de estructuras secundarias en proteínas como las hélices alfa y las láminas beta. Su estructura cíclica puede inducir giros en la cadena de aminoácidos, lo que contribuye a la flexibilidad de las proteínas. La prolina es también un componente clave en el colágeno, que es la proteína más abundante en el cuerpo humano. En el colágeno, la prolina y su forma no modificada, la hidroxiprolina, son esenciales para la estabilidad y la estructura de esta proteína. Aunque la prolina no forma puentes de hidrógenos, ya que no tiene un grupo tiol como la cisteína, su presencia en las cadenas de proteínas puede influir en la forma en la que los puentes disulfuro estabilizan la estructura de la proteína. El siguiente ejemplo de aminoácido que vamos a ver es el glutamato. El glutamato es un aminoácido que desempeña un papel crucial en varias funciones biológicas, especialmente en la neurotransmisión y en el metabolismo celular. El glutamato tiene la fórmula química C5H9NO4, lo que indica que tiene 5 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 4 oxígenos. El glutamato es un aminoácido con un grupo carboxilo adicional en su cadena lateral, lo que lo clasifica como un aminoácido ácido. Su representación estructural es la siguiente.
En la clasificación por grupo R, el grupo R de glutamato es un segundo grupo carboxilo. Esto lo convierte en un aminoácido ácido, como lo dijimos antes. A diferencia de la prolina y la creatina, que son aminoácidos no polares, el glutamato es un aminoácido ácido. Este grupo carboxilo adicional le permite liberar un ion hidrógeno, lo que le confiere propiedades ácidas, como ya vimos. El glutamato también puede existir en formas isoméricas L y D. La L-glutamato es la forma que se encuentra en las proteínas naturales, como otros aminoácidos en las proteínas naturales. Como otros aminoácidos, la designación L se refiere a la configuración de su carbono quiral. Ahora, el glutamato es uno de los neurotransmisores más importantes en el sistema nervioso central. Actúa como un neurotransmisor excitador, facilitando la transmisión de señales entre las neuronas. Esto es fundamental para funciones como el aprendizaje y la memoria. Además de su papel como neurotransmisor, el glutamato participa en el metabolismo celular, por lo que es un intermediario entre la síntesis de otros aminoácidos y compuestos importantes. El glutamato también ayuda a regular el equilibrio ácido-base en el organismo debido a su capacidad para liberar protones. El último ejemplo de aminoácido que vamos a ver es la arginina. La arginina es un aminoácido que tiene un papel importante en la síntesis de proteínas y en diversas funciones biológicas. La arginina tiene una fórmula química que es C6H14N4O2, lo que indica que contiene 6 carbonos, 14 hidrógenos, 4 nitrógenos y 2 oxígenos. La arginina se caracteriza por tener una cadena lateral que contiene un grupo guanidino, lo que la clasifica como un aminoácido básico. Su representación estructural es la siguiente. En su clasificación por grupo R, la arginina se clasifica como un aminoácido básico, como ya mencionamos, debido a la presencia de su grupo guanidino. Este grupo le permite aceptar protones en soluciones acuosas, lo que le confiere propiedades básicas. La arginina también puede existir en formas isoméricas L y D. La L-arginina es la forma que se encuentra en las proteínas naturales, como todos los ejemplos que hemos visto. Y para recordar, la designación L se refiere a la configuración del carbono quiral. Ahora, la arginina es un componente fundamental en la síntesis de proteínas, ya que es uno de los aminoácidos que forman parte de las cadenas polipeptídicas. También la arginina es precursora del óxido nítrico, el cual es una molécula importante que actúa como vasodilatador, ayudando a regular el flujo sanguíneo y la presión arterial. Asimismo, la arginina participa en varios ciclos metabólicos, incluyendo el ciclo de la urea, que es esencial para la eliminación de amoníaco del cuerpo. También se ha observado que la arginina tiene un papel en la función del sistema inmunológico, promoviendo la actividad de células inmunitarias. Ahora, vamos a pasar a hablar un tema un poco más complejo, que es la forma zwitterion. Primero vamos a definir qué es un zwitterion. Un zwitterion es una especie química que tiene cargas opuestas, es decir, tiene una carga positiva en un extremo y una carga negativa en otro, pero en conjunto es eléctricamente neutro, como los átomos neutros que vimos al principio de estos videos. Entonces, en el caso de los aminoácidos, esta forma se presenta cuando el aminoácido está disuelto en agua y ha alcanzado un equilibrio de protonación y desprotonación. La estructura de los aminoácidos en forma zwitterion
los grupos funcionales tienen al menos los aminoácidos en forma suiterión todos los aminoácidos tienen al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. En solución acuosa, el grupo amino acepta un protón y se convierte en un grupo amino, lo que le da una carga positiva. Todos los aminoácidos tienen al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. En solución acuosa, un grupo amino acepta un protón, que es el hidrógeno, y se convierte en un grupo amino NH3 positivo, lo que le da una carga positiva. El grupo carboxilo, por otro lado, libera un protón y se convierte en un ion carboxilato, lo que le da una carga negativa. Un ejemplo es la glicina. La glicina, que es el aminoácido más simple, en su forma suiteriónica se puede representar así. Aquí el grupo amino está protonado y lleva una carga positiva, mientras que el grupo carboxilo está desprotonado y lleva una carga negativa. La forma suiteriónica de los aminoácidos aumenta su solubilidad en agua, ya que las cargas opuestas permiten interacciones electrostáticas con el solvente. En solución, los aminoácidos generalmente existen en forma suiteriónica, lo que afecta su comportamiento en reacciones químicas. Su capacidad de formar en solución, los aminoácidos generalmente existen en forma suiteriónica, lo que afecta su comportamiento en reacciones químicas, su capacidad de formar enlaces y su estructura en proteínas. El pH al cual un aminoácido se encuentra en forma suiteriónica y tiene carga neta 0 se llama punto isoeléctrico o PL. Este valor es importante para entender cómo se comportan los aminoácidos en diferentes condiciones de pH. Ahora vamos a pasar a hablar de los cationes y aniones de un aminoácido. Entonces, si recapitulamos, un catión es una especie cargada positivamente y en el caso de los aminoácidos se forma cuando el grupo amino de un aminoácido acepta un protón y se convierte en un grupo amonio cargado positivamente. Por ejemplo, si la glicina se protona en un medio ácido, su forma catiónica se representaría así. Ahora, un anión, recordemos que es una especie cargada negativamente. Entonces, se forma cuando el grupo carboxilo de un aminoácido pierde un protón y se convierte en un ion carboxilato. En un medio básico, por ejemplo, la glicina en su forma aniónica se representa de esta forma. Tanto los cationes como los aniones son solubles en agua debido a sus cargas. Las moléculas de agua que son polares pueden interactuar con las cargas de los aminoácidos. Esto permite que los aminoácidos se disuelvan en soluciones acuosas, facilitando su transporte y participación en reacciones biológicas. En condiciones fisiológicas, o sea neutras, los aminoácidos generalmente existen en forma suiteriónica, como vimos anteriormente. Esta forma es importante porque combina tanto las propiedades de los cationes como la de los aniones, lo que ayuda a estabilizar el aminoácido en solución. La capacidad de los aminoácidos de actuar como cationes o aniones les permite participar en la regulación del pH de las soluciones en las que se encuentran. Por ejemplo, pueden actuar como amortiguadores resistiendo cambios bruscos de pH al aceptar o donar protones, como vimos nosotros ya antes en las disoluciones amortiguadoras. Entonces, las cargas de los cationes y aniones también les permiten interactuar con otras moléculas como enzimas y sustratos, lo que es crucial para las reacciones metabólicas y la formación de estructuras como proteínas. El siguiente tema que vamos a ver es la titulación de la glicina.
Como vimos anteriormente, la titulación es un proceso analítico en el que se busca determinar o conocer la concentración de una sustancia en una solución. Nosotros la habíamos visto habíamos visto la titulación del ácido. Ahora, en el caso de la glicina, se puede titular para estudiar cómo sus cargas eléctricas cambian con el pH de la solución. Entonces, el procedimiento de titulación va así. La glicina en solución acuosa generalmente se encuentra en su forma suiteriónica, que tiene un grupo amino cargado positivamente y un grupo carboxilo cargado negativamente. Durante la titulación se agrega lentamente un ácido o una base. Durante la titulación se agrega lentamente un ácido o una base a la solución de glicina. A medida que se añade el ácido o la base, se producen cambios en el pH de la solución, lo que afecta a la carga de la glicina. Entonces, a un pH bajo, o sea, cuando se añade un ácido, la glicina se encuentra principalmente en su forma catiónica, que se ve así. En este estado, el grupo amino está protonado y la glicina tiene una carga neta positiva. Ahora, en un pH cercano a 7, o sea, un punto isoeléctrico, la glicina se encuentra en una forma suiteriónica, que se ve así. Aquí, el grupo amino está protonado, o sea, es decir, que tiene una carga positiva, y el grupo carboxilo está desprotonado, con una carga negativa, lo que da como resultado una carga neta de 0. A un pH alto, cuando se añade una base, la glicina se convierte principalmente en su forma aniónica, que se ve así. En este estado, el grupo amino está desprotonado y la glicina tiene una carga negativa neta. Entonces, la titulación de la glicina nos va a permitir comprender cómo los aminoácidos pueden aceptar y donar protones en diferentes condiciones de pH, lo que es esencial para su función biológica en las proteínas. La titulación también ayuda a identificar el punto isoeléctrico, el PL, de la glicina, donde su carga neta es 0. Este valor es crucial para entender su comportamiento en diferentes entornos. Y conocer cómo cambia la carga de la glicina en el pH es importante en procesos biológicos como la síntesis de proteínas y la regulación del metabolismo. Ahora, ya que conocemos un poco más de los aminoácidos, podemos recapitular un poco su concepto. Los aminoácidos son las unidades básicas que componen las proteínas. Cada aminoácido tiene una estructura general que incluye un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R, o sea, una cadena lateral. Esta variabilidad que varía entre los diferentes aminoácidos. Esta variabilidad en el grupo R es lo que le da sus características únicas. Entonces, los aminoácidos se pueden clasificar en dos grupos, en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo, por lo que deben obtenerse a través de la dieta, o sea, de comer. Son cruciales para la síntesis de proteínas y el funcionamiento adecuado del organismo. Sin una ingesta adecuada, o sea, si no comemos adecuadamente cierta cantidad de aminoácidos, pueden surgir problemas de salud. Algunos de estos ejemplos de aminoácidos esenciales son la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano, la valina y la histidina. Ahora, los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo puede sintetizar a partir de otros compuestos, por lo que no es necesario obtenerlos de la dieta, o sea, a través de la comida. Aunque no son esenciales en la dieta,
son igualmente importantes para diversas funciones biológicas, incluyendo la síntesis de proteínas, la producción de neurotransmisores y la regulación del metabolismo. Algunos ejemplos de aminoácidos no esenciales son la glicina, la cisteína, la prolina, el glutamato y la arginina, los cuales ya vimos con anterioridad. Ahora, conocer la diferencia entre aminoácidos esenciales y no esenciales es importante para el diseño de dietas equilibradas. Los alimentos ricos en proteínas como carnes, legumbres y productos lácteos son fuentes importantes de aminoácidos esenciales. La falta de aminoácidos esenciales en la dieta puede llevar a deficiencias que afectan la salud general, incluyendo la función del sistema inmunológico y la recuperación muscular. Ahora vamos a pasar al tema de la formación de enlaces peptídicos. Un enlace peptídico es la unión química que se forma entre dos aminoácidos mediante una reacción de condensación o deshidratación, y esta reacción implica la eliminación de una molécula de agua. Cuando el grupo amino de un aminoácido se une al grupo carboxilo, el otro aminoácido se libera Cuando el grupo amino de un aminoácido se une al grupo carboxilo de otro aminoácido, se libera una molécula de agua. Esto se puede representar así. El resultado es un dipéptido, que es una molécula compuesta por dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. El enlace peptídico tiene características de doble enlace debido a la resonancia, lo que limita la rotación y le da una estructura plana. La configuración del enlace peptídico es generalmente trans, lo que minimiza la estericidad entre los grupos R de los aminoácidos. El enlace peptídico es bastante estable y requiere condiciones específicas como la acción de enzimas proteolíticas para ser roto. El enlace peptídico es polar debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, lo que le confiere propiedades que afectan la solubilidad en agua. La secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos forma la estructura primaria de las proteínas. Esta secuencia es crucial para la función de la proteína. La naturaleza del grupo R influye en la formación y función de la proteína resultante, así como en la interacción entre diferentes partes de la cadena polipeptídica. Los aminoácidos de las proteínas son generalmente de la forma L. La configuración L y D se refiere, como ya vimos, a la disposición especial de los grupos funcionales alrededor del carbono alfa, lo que también puede afectar cómo se forman los enlaces peptídicos en una cadena polipeptídica. En solución, los aminoácidos pueden existir como suiteriones, lo que significa que tienen una carga positiva en el grupo amino y una carga negativa en el grupo carboxilo. Esto les permite interactuar de manera favorable en entornos acuosos. Ya que conocemos los aminoácidos y características de ellos, vamos a ver ahora sí las proteínas. Vamos a ver primero la estructura primaria de las proteínas, la cual es: la estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Esta secuencia es crucial ya que determina cómo se pliega la proteína y por lo tanto su función biológica. Como ya sabemos, los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos que se forman entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. Esta reacción de condensación resulta en la formación de un dipéptido y al unir muchos aminoácidos se forma un polipéptido. Entonces, la estructura primaria puede variar ampliamente entre diferentes proteínas. Por ejemplo, la diferencia en secuencia de aminoácidos entre la hemoglobina y la mioglobina
dos proteínas que transportan oxígeno es un factor clave en su función. Cada aminoácido tiene un grupo R o cadena lateral que puede ser diferente, como por ejemplo la glicina, la cisteína, el glutamato, etc. La naturaleza de estos grupos R influye en las interacciones entre aminoácidos en la cadena, lo que a su vez afecta cómo se pliega la proteína. Algunos aminoácidos, como la cisteína, pueden formar enlaces disulfuro, que son enlaces covalentes fuertes, que ayudan a estabilizar la estructura tridimensional de la proteína en etapas posteriores. Los aminoácidos en solución acuosa pueden existir como deuteriones, como ya habíamos visto, lo que significa que tienen tanto una carga positiva como una carga negativa. Esto es importante porque el pH puede influir en la carga y la solubilidad de los aminoácidos y por lo tanto en la formación de la cadena polipeptídica. Entonces, entender cómo cambia la carga eléctrica de los aminoácidos en función del pH es fundamental, ya que puede afectar la forma en que se ensamblan en la estructura primaria de la proteína. Entonces, las funciones de la estructura primaria son determinación de la estructura secundaria y terciaria. Entonces, la secuencia de aminoácidos influye en cómo se pliega la cadena en formas más complejas como hélices alfa o láminas beta, y la formación que son de la estructura secundaria, y la formación tridimensional final de la proteína, que es la estructura terciaria. Ahora, la secuencia de estructura de la proteína son esenciales para su función biológica. Por ejemplo, las proteínas enzimáticas tienen secuencias específicas que les permiten catalizar reacciones químicas. Ahora, si hay una estructura primaria, va a haber una estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas se refiere a la disposición local de la cadena polipeptídica en patrones organizados, que son estabilizados por enlaces de hidrógeno entre los átomos del esqueleto de la cadena. Entonces, dentro de la estructura secundaria de la proteína existen dos tipos comunes, que son la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa es una estructura en espiral en la que cada vuelta de la hélice está estabilizada por enlaces de hidrógeno. En esta estructura, el grupo carbonilo de un aminoácido forma un enlace de hidrógeno con el grupo amino de un aminoácido que está 4 posiciones más adelante de la cadena. Por ejemplo, la alanina y la leucina son aminoácidos que tienden a formar hélices alfa debido a sus cadenas laterales. Ahora, las láminas betas son estructuras que se forman cuando segmentos de la cadena polipeptídica se alinean uno al lado del otro, estabilizados también por enlaces de hidrógeno. Las láminas pueden ser paralelas, o sea que los segmentos corren en la misma dirección, o antiparalelas, que los segmentos corren en direcciones opuestas. Algunos factores que influyen en su estructura son las interacciones de los grupos R, que son las interacciones de los grupos R, los enlaces disulfuro y el efecto del pH y la carga. Entonces, la clasificación de los aminoácidos según su grupo R influye en cómo se pliegan y forman estas estructuras secundarias. Por ejemplo, la glicina, al ser más pequeña, permite una flexibilidad que puede favorecer giros en la cadena, mientras que la prolina introduce un giro rígido, afectando la forma de las hélices alfa. La cisteína puede formar enlaces disulfuro que ayudan a estabilizar la estructura de la proteína en un nivel terciario, pero también pueden influir en cómo se pliegan las hélices alfa y las láminas beta en la estructura secundaria. Ahora, el efecto del pH y la carga.
El comportamiento como suiterios, el estado de carga de los aminoácidos, pueden afectar las interacciones de enlaces de hidrógeno, lo que a su vez puede influir en la formación de la estructura secundaria. Por ejemplo, el equilibrio entre formas cationes y aniones puede cambiar con el pH y alterar las interacciones. La estructura secundaria proporciona estabilidad a la proteína al crear patrones regulares que reducen la energía del sistema. Las estructuras secundarias son fundamentales para la función de la proteína, ya que influyen en cómo la proteína interactúa con otras moléculas. Por ejemplo, muchas enzimas tienen hélices alfa y láminas beta que son críticas para su actividad catalítica. Y la forma en que se organizan estas estructuras secundarias influye en el plegamiento de la proteína hacia una conformación tridimensional específica, la cual es la estructura terciaria, que es esencial para su función biológica. Vamos a retomar un poco la hélice alfa de una estructura secundaria. Entonces, la hélice alfa es una estructura secundaria de las proteínas en las que la cadena polipeptídica se enrolla en forma espiral. Es una de las conformaciones más comunes y estables que pueden adoptar las proteínas. En la hélice alfa, cada grupo carbonilo de un aminoácido forma un enlace de hidrógeno con el grupo amino. Forma un enlace de hidrógeno con el grupo amino de otro aminoácido que se encuentra a 4 posiciones adelante en la secuencia, lo cual estabiliza la hélice. Los átomos en la hélice están dispuestos de tal manera que cada vuelta de la hélice contiene aproximadamente 3.6 aminoácidos y tiene un giro alrededor de 100 grados. La hélice puede ser de tipo derecha, que es la más común, o izquierda, dependiendo de la forma en la que se enrolla. La hélice derecha se orienta de tal manera que si miras desde un extremo, la hélice se enrolla en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, la hélice alfa es muy estable debido a los enlaces de hidrógeno, que son interacciones no covalentes. La interacción entre grupos R de los aminoácidos también puede influir en la estabilidad, ya que ciertos grupos R pueden favorecer o desfavorecer la formación de esta estructura. La hélice alfa es crucial en la formación de la estructura tridimensional de las proteínas, la que influye directamente en su función biológica. Muchas proteínas, como las hormonas y las enzimas, contienen hélices alfa que son esenciales para su actividad. Las hélices alfa pueden interactuar con otras estructuras secundarias como las láminas beta y desempeñan un papel importante en la conformación final de la proteína. La forma helicoidal de la hélice alfa permite que las proteínas se unan a otras moléculas, lo que es fundamental para la actividad biológica. Por ejemplo, las hélices alfa son comunes en dominios de unión a ADN en proteínas reguladoras. En la estructura secundaria hay otra estructura que se llama estructura beta plegada. Esta es una forma de organización secundaria de las proteínas en la que dos o más cadenas polipeptídicas se alinean una al lado de la otra formando un patrón de pliegues o plegaduras. Estas cadenas pueden ser adyacentes en la secuencia de aminoácidos o pueden estar en diferentes partes de la proteína. Al igual que la hélice alfa, la estabilidad de la estructura beta plegada proviene de los enlaces de hidrógeno. En este caso se forman entre el grupo carbonilo de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido en una cadena adyacente. Las cadenas polipeptídicas pueden estar orientadas en la misma dirección o en direcciones opuestas.
En la configuración antiparalela, los enlaces de hidrógeno son más lineales y por lo tanto más fuertes, lo que confiere mayor estabilidad a la estructura. En las representaciones gráficas, las estructuras beta se suelen dibujar como flechas, donde la punta de la flecha indica la dirección N terminal a C terminal de la cadena polipeptídica. En la beta paralela, las cadenas son paralelas entre sí, lo que crea un patrón de enlaces de hidrógeno a lo largo de la longitud de la estructura. En la beta antiparalela, las cadenas están dispuestas de manera que la dirección de las cadenas es opuesta, permitiendo que los enlaces de hidrógeno se formen de manera más eficiente. La estructura beta plegada es fundamental para la forma y función de muchas proteínas. Proporciona estabilidad y es crucial para la formación de estructuras tridimensionales en las mismas, incluyendo las que actúan como enzimas y proteínas. Las regiones de beta plegada en las proteínas pueden facilitar la interacción con otras moléculas como ligandos u otras proteínas, lo que es esencial para diversas funciones biológicas, incluyendo el reconocimiento molecular. La estructura beta plegada se encuentra compuesta en proteínas fibrosas y en las regiones de las proteínas que forman dominios estructurales. Por ejemplo, la proteína de colágeno y la fibroína de la seda presentan una alta proporción de estructuras beta. Ahora, ya vimos que hay una estructura secundaria. Entonces, si hay una estructura secundaria, va a haber una estructura terciaria. La estructura terciaria de una proteína se refiere a la conformación tridimensional completa de una cadena polipeptídica. Es el resultado del plegamiento y de la interacción de la cadena polipeptídica en el espacio, formando un conjunto estable de estructuras secundarias como las hélices alfa y las láminas beta. La estabilidad y la forma de la estructura terciaria se debe a varias interacciones entre los grupos R, o sea, las cadenas laterales de los aminoácidos. Estas interacciones incluyen enlaces de hidrógeno que se forman entre grupos funcionales de diferentes aminoácidos, contribuyendo a la estabilidad, interacciones hidrofóbicas, en donde los grupos R hidrofóbicos tienden a agruparse en el interior de la proteína, alejándose del agua, mientras que los grupos polares pueden estar en la superficie interactuando con el entorno acuoso. Y las interacciones iónicas, en la que los aminoácidos con grupos cargados como el glutamato o la arginina pueden formar enlaces iónicos, lo que ayuda a estabilizar la estructura. Y además también están los puentes de disulfuro. En el caso de la cisteína, los puentes de disulfuro se forman entre dos cisteínas que están lejos en la secuencia, pero próximas en la estructura próximas en la estructura tridimensional. Esto proporciona una mayor estabilidad. La estructura terciaria se forma a medida que la cadena polipeptídica se pliega en respuesta a las interacciones entre los grupos R. Este proceso de plegamiento es esencial para que la proteína alcance su forma funcional. La configuración final de la estructura terciaria puede influir en la actividad biológica de la proteína. Ahora, la estructura terciaria es crucial para la función de las proteínas, ya que determina el sitio activo y la capacidad de la proteína para interactuar con otras moléculas como sustratos o inhibidores. En las enzimas, la estructura terciaria forma el sitio activo donde ocurre la catálisis. La forma de la proteína es vital para su actividad, y la conformación tridimensional permite que las proteínas reconozcan y se unan a otras biomoléculas, lo que es esencial para procesos biológicos como la señalización celular, la respuesta inmune y el transporte de moléculas. Ahora, por último, vamos a tener una cuarta estructura, que es la estructura cuaternaria. Esta va a ser o se refiere a la estructura cuaternaria de una proteína. Se refiere a la disposición y organización de dos o más cadenas polipeptídicas
que se ensamblan para formar una proteína funcional. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, solo aquellas que están formadas por múltiples cadenas polipeptídicas. Entonces, las proteínas cuaternarias están compuestas por múltiples subunidades que pueden ser idénticas, homoméricas o diferentes, heteroméricas. Las subunidades se mantienen unidas mediante interacciones no covalentes como enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, enlaces iónicos y puentes de sulfuro. Estas interacciones son similares a las que ocurren en la estructura terciaria, pero ahora se aplican entre diferentes cadenas polipeptídicas. Un ejemplo es la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre y es un ejemplo clásico de una proteína con estructura cuaternaria compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La formación de la estructura cuaternaria ocurre después de que las subunidades han alcanzado su propia estructura terciaria. La interacción entre las subunidades permite que la proteína se pliegue y adopte una forma funcional. La disposición de las subunidades en la estructura cuaternaria pueden influir en la función de la proteína, incluyendo cómo se unen a otras moléculas. La estructura cuaternaria se va a basar en las estructuras primaria y terciarias de las subunidades. La secuencia de aminoácidos determina cada subunidad. La secuencia de aminoácidos determina cómo cada subunidad se pliega en su forma tridimensional. La glicina y la prolina pueden influir en el plegamiento y la estabilidad de las subunidades. Por ejemplo, la glucina, al ser el aminoácido más pequeño, proporciona flexibilidad, mientras que la prolina puede crear giros en la cadena, lo que puede ser importante en la interfaz entre subunidades. Si hay cisteínas en las subunidades, pueden formar puentes de disulfuro entre ellas, lo que proporciona estabilidad adicional a la estructura cuaternaria. Aminoácidos como el glutamato y la arginina pueden participar en interacciones iónicas entre las subunidades, lo que también contribuye a la estabilidad de la funcionalidad de la proteína. Al igual que en las estructuras anteriores, las interacciones electrostáticas entre los aminoácidos cargados pueden influir en la formación de la estructura cuaternaria. Ahora, su importancia. La estructura cuaternaria es crucial para la función de muchas proteínas. La disposición de las subunidades puede permitir la cooperación entre ellas, como en el caso de la hemoglobina, donde la unión de oxígeno a una subunidad afecta la unión de oxígeno a las otras. En muchas proteínas, la unión de ligandos o cambios en el ambiente pueden alterar la conformación cuaternaria, lo que a su vez puede regular su actividad. Algunos ejemplos de proteínas cuaternarias son la hemoglobina y la inmunoglobulina. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, como vimos antes, que transportan oxígeno en la sangre. Y la inmunoglobulina son anticuerpos que tienen múltiples unidades, permitiendo reconocerse y unirse a antígenos. Ahora, vamos a pasar a ver la clasificación que existe entre proteínas. Las proteínas se clasifican generalmente en 2 categorías, fibrosas y globulares, esto según su estructura y su función. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada y en forma de hilo. Suelen ser insolubles en agua debido a la gran cantidad de interacciones hidrofóbicas entre sus aminoácidos. La estructura secundaria de estas proteínas a menudo se organiza en alfa hélices o en estructuras beta plegadas que se combinan para formar largas hebras. Algunos ejemplos de proteínas fibrosas son el colágeno, la queratina y la elastina.
El colágeno se encuentra en tejidos conectivos como la piel, huesos y cartílago, proporcionando resistencia y soporte. La queratina es un componente estructural del cabello, uñas y piel que confiere resistencia y protección. La elastina proporciona la elasticidad a los tejidos, permitiendo que se estiren y vuelvan a su forma original. La función de las proteínas fibrosas las funciones de las proteínas fibrosas suelen ser estructurales y mecánicas, como soporte y protección de las células y tejidos. Ahora, las proteínas globulares. Estas tienen una forma más compacta y esférica. Son generalmente solubles en agua debido a que sus grupos R son en su mayoría hidrofílicos, lo que permite interacciones favorables con el agua. La estructura terciaria de estas proteínas suele estar formada por la interacción de múltiples hélices alfa y láminas beta, que se pliegan de manera que crean un núcleo hidrofóbico. Algunos ejemplos de fibras globulares son las enzimas, las hormonas y los anticuerpos. Las enzimas catalizan reacciones bioquímicas, como la amilasa. Las hormonas, como la insulina, regulan el azúcar en la sangre, y los anticuerpos son parte del sistema inmunológico que ayuda a reconocer y neutralizar patógenos. Las funciones de las proteínas globulares generalmente son que desempeñan funciones más dinámicas como transporte, regulación y actividad biocatalítica. Por último, vamos a ver un poco acerca de cómo la tecnología se ha estado implementando para temas biológicos. Entonces vamos a hablar de un sistema llamado AlphaFold. AlphaFold es un sistema desarrollado por DeepMind, que es una empresa de inteligencia artificial que se utiliza para predecir la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. La estructura de una proteína es crucial porque determina su función en los organismos vivos, como ya vimos con los temas anteriores. Dada la secuencia de aminoácidos que puedes pensar como la receta de una proteína, AlphaFold puede predecir cómo se pliega en su forma tridimensional. Esto es fundamental porque la función de una proteína depende de su forma, como ya dijimos. Entonces, comprender la estructura de las proteínas ayuda a los científicos a entender cómo funcionan y cómo interactúan con otras moléculas. Esto tiene implicaciones en el diseño de medicamentos, en la investigación de enfermedades y en la biotecnología. Antes de AlphaFold, determinar la estructura de una proteína a menudo requería de técnicas complejas y lentas como la cristalografía de rayos X o la resonancia magnética nuclear. AlphaFold ahora puede hacer estas predicciones de forma mucho más rápida y eficiente. Entonces, AlphaFold es una herramienta poderosa que revoluciona la forma en la que los científicos pueden entender las proteínas, haciendo que el proceso de predecir su estructura tridimensional sea más rápida y accesible. Esto puede llevar a nuevos avances en biología molecular, medicina y biotecnología. Ahora vamos a comenzar a hablar de los lípidos. Entonces, como definición general, los lípidos son biomoléculas no solubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como los alcoholes. Su función principal es el almacenamiento de energía, además de ser componentes estructurales y mensajeros químicos. Entonces, los lípidos son un grupo diverso de moléculas orgánicas que tienen una característica principal: no se pueden disolver en agua, pero sí se pueden disolver en solventes como el alcohol o el éter.
Este comportamiento se debe a que son moléculas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua, o anfipáticas, que parte de la molécula es hidrofóbica y la otra parte es hidrofílica, es decir, atrae el agua. Los lípidos están hechos, al igual que los carbohidratos y las proteínas, están hechos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en menor cantidad que los carbohidratos. A veces también pueden contener fósforo, nitrógeno o azufre dependiendo del tipo de lípido. Ahora, ¿qué tipo de lípidos existen? Está primero las grasas y los aceites, que son los triglicéridos. Estos son el tipo de lípido más común y están formados por una molécula de glicerol, que es un tipo de alcohol, unida a 3 ácidos grasos. Las grasas son sólidas a temperatura ambiente, como la manteca, y suelen ser de origen animal. Ahora, los aceites son líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva, y suelen ser de origen vegetal. El segundo tipo de lípidos son los fosfolípidos. Estos son los componentes principales de las membranas celulares y tienen una parte hidrofílica que atrae el agua y otra parte hidrofóbica que rechaza el agua. Esta estructura permite que se forme la barrera de las células. Ahora, como tercer tipo de lípido tenemos a los esteroides. Los esteroides tienen una estructura diferente a las grasas y aceites. Un ejemplo conocido es el colesterol, que es importante para la estructura de las membranas celulares y para la producción de ciertas hormonas como las hormonas sexuales, que son los estrógenos y la testosterona. Por último, tenemos a las ceras. Las ceras son lípidos que sirven como recubrimiento protector en plantas y animales. Por ejemplo, la cera de los oídos en los humanos o la cera que cubre las hojas de las plantas. Las funciones que efectúan los lípidos son varias. Primero tenemos el almacenamiento de energía. Los lípidos son una fuente importante de energía que almacenan más energía por gramo que los carbohidratos. También participan en la formación de membranas celulares. Entonces, los fosfolípidos forman las membranas que rodean todas las células y permiten que éstas existan y funcionen. También las grasas sirven como aislante térmico en los animales, manteniendo la temperatura corporal y como protección para órganos internos. Algunos lípidos, como los esteroides, son precursores de las hormonas que regulan diferentes funciones en el cuerpo, como el metabolismo o la reproducción. Ahora, ya que entendemos la definición básica de los lípidos, vamos a explicar un tipo específico de lípido que son llamados ácidos grasos. Los ácidos grasos son las moléculas principales que componen las grasas y aceites, las cuales vimos que son triglicéridos. Un ácido graso tiene una cadena larga de átomos de carbono e hidrógeno con un grupo especial al final llamado grupo carboxilo, el cual vimos ya en el tema de carbohidratos. Esta estructura es la base de los ácidos grasos y dependiendo de cómo estén organizados los enlaces entre los átomos de carbono, los ácidos grasos se dividen en dos grandes categorías. Primero vamos a tener a los ácidos grasos saturados. En los ácidos grasos saturados, todos los enlaces entre los átomos de carbono son enlaces simples. Esto significa que cada carbono está completamente saturado con átomos de hidrógeno. Entonces no hay enlaces dobles en la cadena. Al no tener enlaces dobles, la cadena de carbonos es lineal, lo que permite que las moléculas se empaqueten muy juntas. Dado que las moléculas se pueden empaquetar bien entre sí, los ácidos grasos saturados tienden a formar sólidos, como la mantequilla y la grasa animal. Algunos ejemplos en alimentos son las carnes rojas, la manteca y productos lácteos enteros, como dijimos, la mantequilla y la grasa animal. Otro ejemplo también es el ácido palmítico. Este es un
ácido graso saturado común que se encuentra en aceites de palma y carnes. Ahora, vamos a pasar a los ácidos grasos insaturados. En los ácidos grasos insaturados, no todos los enlaces entre los átomos de carbono sean simples. En su lugar, algunos carbonos están unidos por uno o más enlaces dobles. Esto provoca que la cadena de carbonos tenga una curvatura o un doblez. Entonces, los enlaces dobles introducen una curvatura en la cadena, lo que dificulta que las moléculas se empaqueten juntas de manera compacta. Debido a la curvatura, los ácidos grasos insaturados no se pueden empaquetar tan bien como los saturados, por lo que suelen ser líquidos. Los aceites vegetales son un buen ejemplo, como el aceite de oliva o el aceite de girasol. Ahora, ¿qué tipos de ácidos grasos insaturados hay? Están los ácidos grasos monoinsaturados. Estos tienen un solo enlace doble en su cadena de carbonos, por ejemplo el ácido oleico que se encuentra en el aceite de oliva. Y también tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados. Estos tienen más de un enlace doble en su cadena de carbonos, como por ejemplo el omega 3 y el omega 6, que son esenciales para el cuerpo y se encuentran en pescados y algunas semillas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los ácidos grasos saturados e insaturados? Bueno, en los enlaces, los ácidos grasos saturados tienen enlaces simples entre sus átomos y de carbono. Y en los ácidos grasos insaturados tienen uno o más enlaces dobles entre los átomos de carbono. Ahora, con respecto a su forma, los saturados tienen una forma recta y tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los insaturados tienen una forma curvada y tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. Si hablamos del impacto en la salud, los ácidos grasos saturados en exceso pueden aumentar los niveles de colesterol malo y están asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos insaturados, especialmente los poliinsaturados como el omega 3, se consideran beneficiosos para la salud del corazón. Ahora, los lípidos y los ácidos grasos saturados. Ahora, los ácidos grasos se pueden organizar en moléculas incluso más complejas llamadas triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. ¿Qué son estos? Estos tres compuestos son lípidos complejos formados por una molécula de glicerol y ácidos grasos. La diferencia entre ellos radica en la cantidad de ácidos grasos que se unen en el glicerol. Antes de entrar en detalles, es importante que sepamos que el glicerol es una molécula que actúa como columna vertebral. Entonces, el glicerol, antes de explicar más de este tema, es importante que mencionemos que el glicerol es una molécula que actúa como columna vertebral para los lípidos, o sea, los mantiene. Entonces, el glicerol es un alcohol con 3 grupos hidroxilo, lo que le permite unirse a hasta 3 ácidos grasos. Ahora, pasemos a los triglicéridos. Los triglicéridos son el tipo más común de lípido que se encuentra en los alimentos y en el cuerpo humano. Estos se forman cuando 3 ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol. Entonces, cada uno de los 3 grupos hidroxilo del glicerol se une a un ácido graso mediante un enlace éster. Este enlace está formado por una reacción entre un ácido graso y un alcohol, liberando una molécula de agua. Ahora, estas son la forma principal de almacenamiento de grasa en el cuerpo y se almacenan en células llamadas adipocitos. Los triglicéridos se descomponen en el cuerpo para liberar ácidos grasos, que son usados como fuente de energía. Un ejemplo de triglicéridos son los aceites vegetales, como el aceite de oliva y las grasas animales, como la mantequilla. La función de los triglicéridos es
reservar energía en los animales. Cuando el cuerpo necesita energía, rompe los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol para usarlos como combustible. También pueden ayudar a aislar y proteger los órganos al formar una capa de grasa. Ahora, pasemos a los diglicéridos. Un diglicérido se forma cuando dos ácidos grasos están unidos a una molécula de glicerol. Como su nombre lo indica, solo dos de los tres grupos hidroxilo de glicerol están unidos a ácidos grasos. Los diglicéridos son menos comunes como moléculas de almacenamiento de grasa, pero son importantes como componentes de las membranas celulares y también se usan como emulsionantes en la industria alimentaria. Los diglicéridos pueden ser utilizados en la estructura de las membranas celulares, ya que ayudan a mantener la integridad de la membrana en sí. Ahora, si pasamos a los monoglicéridos, estos se forman cuando solo un ácido graso está unido a una molécula de glicerol. Entonces, solo uno de los tres grupos hidroxilo de glicerol está unido a un ácido graso. Al igual que los diglicéridos, los monoglicéridos no son comunes como moléculas de almacenamiento de grasa, pero juegan un rol importante en la digestión de los lípidos. Entonces, los monoglicéridos actúan como intermediarios durante la digestión de grasas en el intestino y se producen cuando las enzimas digestivas descomponen los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres para que puedan ser absorbidos por el intestino. Entonces, recapitulemos las diferencias. El triglicérido está compuesto por un glicerol más tres ácidos grasos y tiene como función principal el almacenamiento de energía. El diglicérido está compuesto por un glicerol más dos ácidos grasos y tiene como función principal ser parte de las membranas celulares y ser un emulsionante en alimentos. Y por último, el monoglicérido está compuesto por un glicerol y un ácido graso y tiene como función principal ser un intermediario en la digestión de grasas. Entonces, ya que vemos los triglicéridos, los diglicéridos y los monoglicéridos, vamos a pasar a moléculas un poco más complejas que son los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Estos son un tipo especial de lípido que forman la base estructural de las membranas celulares. Entonces son moléculas anfipáticas, lo que significa que tienen una parte que es hidrofílica, o sea que atrae el agua, y otra que es hidrofóbica, que repele el agua. Esta propiedad les permite formar las bicapas de la membrana celular. Un fosfolípido es similar a un triglicérido, pero con una diferencia clave en su estructura. Al igual que en los triglicéridos, los fosfolípidos tienen una columna vertebral de glicerol, una molécula con tres grupos hidroxilo como lo vimos anteriormente. Ahora, dos de los tres grupos hidroxilo del glicerol están unidos a ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Esta parte de la molécula es hidrofóbica, es decir que no interactúa bien con el agua. El tercer grupo hidroxilo del glicerol no está unido a un ácido graso como en los triglicéridos. En su lugar está unido a un grupo fosfato. Este grupo fosfato es lo que le da a los fosfolípidos su nombre y es hidrofílico, es decir, atrae el agua. Además del grupo fosfato, los fosfolípidos suelen tener un grupo adicional unido al fosfato que puede ser una molécula pequeña y polar como la colina, la serina o la etanolamina. Este grupo polar también es hidrofílico. Entonces, si tenemos un fosfolípido, su cabeza va a ser hidrofílica. Esta va a estar compuesta por el grupo fosfato y el grupo polar y van a ser solubles en agua. Y la cola, que va a ser hidrofóbica, que va a estar formada por los ácidos grasos, los cuales repelen el agua. Ahora, debido a su estructura anfipática que ya la explicamos, los fosfolípidos se organizan de una manera muy particular cuando están en un ambiente acuoso, es decir, cuando están en agua. La bicapa lipídica
Ahora, en las membranas celulares, los fosfolípidos se alinean en una bicapa. Las cabezas hidrofílicas se orientan hacia el exterior de una capa. Las cabezas hidrofílicas de una capa se orientan hacia el exterior interactuando con el agua dentro y fuera de las células, mientras que las colas hidrofílicas de una capa y otra se agrupan en el interior de la bicapa alejadas del agua. Esta bicapa lipídica forma una barrera que separa el interior de la célula del exterior y es fundamental para regular lo que entra y sale de la célula. Entonces, los fosfolípidos son esenciales para formar la estructura de todas las membranas celulares, proporcionando una barrera semipermeable que controla el paso de sustancias hacia y desde la célula. Gracias a su naturaleza anfipática, los fosfolípidos permiten que las membranas sean fluidas y flexibles, lo que facilita la interacción con proteínas y otras moléculas en la membrana. También juegan un papel importante en la señalización celular, debido a que algunos fosfolípidos específicos pueden ser convertidos en moléculas de señalización que controlan varios procesos dentro de la célula. Algunos ejemplos de fosfolípidos importantes en las membranas son la fosfatidilcolina, que es un fosfolípido común en las membranas con colina como grupo polar. También la fosfatidilserina, que es un fosfolípido con serina como grupo polar, y la fosfatidiletanolamina, otro fosfolípido común con etanolamina como grupo polar. Entonces, vamos a diferenciar a los triglicéridos de los fosfolípidos. Los triglicéridos tienen 3 ácidos grasos, por eso se llaman triglicéridos, unidos a un glicerol, y su función principal es almacenar energía. Ahora, los fosfolípidos tienen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato unido al glicerol, y por eso ya se llaman fosfolípidos. Y su función principal es formar la membrana celular. Ahora, vamos a pasar a un tema que son las micelas. Estas se van a relacionar directamente con las propiedades anfipáticas de ciertas moléculas, como son los fosfolípidos. Entonces, las micelas son estructuras esféricas que se forman cuando las moléculas anfipáticas, como los ácidos grasos o fosfolípidos, como dijimos, se agrupan en un ambiente acuoso, como el agua. La estructura de las micelas se debe a la naturaleza anfipática de las moléculas que las componen, es decir, tienen una parte hidrofílica que atrae el agua, como el grupo fosfato o el grupo carboxilo de los ácidos grasos, y una parte hidrofóbica que repele el agua, como las colas de los ácidos grasos. Cuando estas moléculas en un ambiente acuoso, es decir, en agua, sus partes hidrofóbicas tienden a agruparse para evitar el contacto con el agua. Cuando estas moléculas están en un ambiente acuoso, sus partes hidrofóbicas tienden a agruparse para evitar el contacto con el agua, mientras que las partes hidrofílicas se orientan hacia afuera, o sea, hacia el agua. Esta disposición forma una estructura esférica llamada micela. Ahora, ¿cómo se originan estas estructuras? Imaginemos que tenemos una molécula anfipática, ¿no? Y la colocamos en agua. Debido a sus propiedades, que son las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas, el resultado es una esfera, donde el exterior es hidrofílico y puede interactuar con el agua, mientras que el interior es hidrofóbico y está protegido del agua. Entonces, ¿qué función ejercen las micelas? Las micelas son importantes porque permiten que las moléculas insolubles en agua, como los lípidos, que son las grasas, sean transportadas o absorbidas en un entorno acuoso, es decir, en agua, como en el intestino. Esto es clave para la digestión y absorción de grasas. También, durante la digestión, los ácidos grasos y los monoglicéridos
y los monoglicéridos que se liberan también durante la digestión. Los ácidos grasos y los monoglicéridos que se liberan en los triglicéridos. También durante la digestión, los ácidos grasos y los monoglicéridos que se liberan de los triglicéridos forman micelas para ser absorbidos en el intestino delgado. Las sales biliares, que también son anfipáticas, ayudan a estabilizar estas micelas en el proceso digestivo. Entonces, fuera del cuerpo, las micelas también son la base de cómo funcionan los jabones y detergentes. Las moléculas anfipáticas en los detergentes forman micelas alrededor de la grasa o la suciedad, envolviendo sus partes hidrofóbicas en el interior, mientras que sus partes hidrofílicas interactúan con el agua, permitiendo que la grasa se lave. Entonces, para poder entender mejor o de forma más clara las micelas, vamos a tomar en cuenta los ácidos grasos. Como ya sabemos, los ácidos grasos tienen una cabeza carboxilo, que es polar e hidrofílica, y una cola de hidrocarburo, que es hidrofóbica. Cuando los ácidos grasos están en agua, se agrupan en micelas para esconder sus colas hidrofóbicas en el interior y exponer sus cabezas hidrofílicas hacia el agua. Entonces, a diferencia de los fosfolípidos en las bicapas lipídicas de las membranas celulares, las micelas son estructuras esféricas con una sola capa de moléculas, donde las colas hidrofóbicas están en el centro de la esfera y las cabezas hidrofílicas al exterior. Las micelas son más simples y se forman en soluciones acuosas para transportar moléculas lipídicas en comparación con los fosfolípidos. Entonces, ahora si hablamos de moléculas hidrofóbicas o hidrofílicas, las ceras entran en el tipo de lípido que se caracteriza por ser hidrofóbico. Estas tienen una estructura un poco más rígida y sólida en comparación con otros tipos de lípidos como son los triglicéridos o los fosfolípidos. Entonces, las ceras están formadas por ácidos grasos de la cadena larga, como los que ya explicamos, que son los saturados o insaturados, y por alcoholes de cadena larga. A diferencia de los triglicéridos, en las ceras los ácidos grasos no están unidos a glicerol, sino a estos alcoholes. La unión de los ácidos grasos con los alcoholes se realiza mediante un enlace éster. Este tipo de enlace es similar al que encuentras en los triglicéridos, pero aquí la molécula de alcohol no es glicerol, sino una molécula más larga. Entonces, las características o las propiedades de las ceras son: al igual que otros lípidos, las ceras son hidrofóbicas, o sea, repelen el agua, lo que las hace útiles como barrera protectora. También las ceras tienden a ser sólidas a temperatura ambiente, lo que las diferencia de otros lípidos más líquidos como los aceites, y son resistentes a la degradación química, lo que las hace útiles en la naturaleza para funciones protectoras. Ahora, vamos a ver otro tipo de lípidos que son los terpenos. Estos se caracterizan por estar formados por unidades de un compuesto llamado isopreno. A diferencia de los lípidos que hemos visto hasta ahora, que son los ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos, los terpenos no están basados en ácidos grasos, sino en unidades repetidas de isopreno, una molécula de 5 carbonos. Entonces, los terpenos están compuestos por unidades de isopreno que son C5H8. Estos se repiten y se unen de diferentes formas para formar moléculas más grandes. Entonces, según el número de unidades de isopreno que se unen, los terpenos pueden clasificarse en los siguientes: monoterpenos, que tienen 2 unidades de isopreno y 10 carbonos. También sesquiterpenos, que tienen 3 unidades de isopreno y 15 carbonos. Diterpenos, que tienen 4 unidades de isopreno y 20 carbonos.
triterpenos, que tienen 6 unidades de isopreno y 30 carbonos, y tetraterpenos, que tienen 8 unidades de isopreno y 40 carbonos. Las funciones y características de los terpenos. Los terpenos son conocidos por ser los responsables de los aromas y olores en muchas plantas. Por ejemplo, el aroma de los pinos, los cítricos y las flores provienen de los terpenos. Esto los hace importantes en la naturaleza para atraer polinizadores o repeler depredadores. Algunos terpenos, como los carotenoides, son pigmentos que dan color a las plantas, como el color naranja de las zanahorias, y son esenciales para procesos como la fotosíntesis. En los animales y plantas, los terpenos participan en diversas funciones biológicas. Por ejemplo, el escualeno, que es un triterpeno, es un precursor en la síntesis del colesterol y de otras hormonas esteroides. Muchos aceites esenciales que se extraen de plantas para la fabricación de perfumes, cosméticos y productos medicinales contienen terpenos. Estos aceites tienen propiedades terapéuticas como efectos antiinflamatorios o antimicrobianos. Algunos ejemplos de terpenos son el limoneno, que es un monoterpeno responsable del aroma de limón que se encuentra en las cáscaras de cítricos. El mentol, otro monoterpeno que es responsable del sabor y sensación refrescante de la menta. Y los carotenoides, que son tetraterpenos que incluyen pigmentos como el beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A y da el color naranja a muchas frutas y verduras. Ahora vamos a ver otro tipo de lípido que pertenece a la clase específica llamada esteroides. Los esteroides los vimos al principio. Entonces, este tipo de lípido muchas veces se relaciona con problemas de salud. Sin embargo, es fundamental para varias funciones biológicas claves en el cuerpo. El colesterol no es como los lípidos que ya hemos visto, sino en lugar de estar compuesto por largas cadenas de ácidos grasos, su estructura se basa en un esqueleto de anillos de carbono. Es un tipo de terpenoide derivado de los triterpenos, que ya vimos. Tiene 4 anillos fusionados, 3 de 6 átomos de carbono y 1 de 5 átomos de carbono, lo que le da una estructura rígida y característica. También cuenta con una cola hidrocarbonada y un pequeño grupo hidroxilo, lo que le da un carácter ligeramente anfipático. Es decir, una parte es hidrofílica y la otra parte es hidrofóbica, aunque en general es muy hidrofóbico. Entonces, ¿qué funciones tiene el colesterol? El colesterol se encuentra insertado en las membranas celulares de todas las células, entonces ayuda a regular la fluidez de la membrana y le otorga estabilidad. Al estar presente entre las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos, el colesterol evita que la membrana sea demasiado rígida o demasiado fluida, dependiendo de las condiciones. El colesterol también es la molécula precursora de hormonas vitales como el estrógeno, la testosterona, el cortisol, entre otras. En el hígado, el colesterol se convierte en ácidos biliares, que son esenciales para la digestión y absorción de las grasas en el intestino. Y bajo la acción de la luz solar, el colesterol en la piel se convierte en vitamina D, que es crucial para la salud ósea y muchas funciones inmunológicas. El colesterol también es un componente importante de las lipoproteínas, que son partículas encargadas de transportar lípidos a través de sangre, ya que los lípidos son hidrofóbicos y no se disuelven en agua. Ahora vamos a hablar un poco más de los esteroides. Los esteroides son una clase de lípidos que comparten una estructura química particular basada en 4 anillos de carbono fusionados, parecidos al colesterol. Ahora, para entender mejor qué son los esteroides, vamos a explicar su estructura.
Los esteroides tienen un núcleo de 4 anillos de carbono. Esta estructura rígida les confiere propiedades únicas y les permite integrarse en diferentes entornos biológicos. A diferencia de los ácidos grasos, que tienen cadenas largas de carbono, los esteroides tienen una estructura compacta y cíclica. Muchos esteroides, como las hormonas sexuales y los corticosteroides, se derivan del colesterol, que ya vimos. Esto significa que el colesterol actúa como un precursor para la síntesis de estos esteroides en el cuerpo. Entonces, ¿qué funciones desempeñan los esteroides? Los esteroides actúan como hormonas en el cuerpo, regulando una variedad de funciones biológicas como el crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés y la reproducción. El colesterol como esteroide ayuda a mantener la fluidez y la estabilidad de las membranas celulares. Y algunos esteroides, como los corticosteroides, tienen propiedades antiinflamatorias y se utilizan en medicina para tratar condiciones inflamatorias y autoinmunitarias. Vamos a hablar también de las prostaglandinas. Estas son compuestos bioactivos que pertenecen a una clase de lípidos conocidos como eicosanoides. Las prostaglandinas se sintetizan a partir de ácidos grasos insaturados, específicamente del ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado. Este ácido graso se encuentra en las membranas celulares, a menudo en forma de fosfolípidos. Las prostaglandinas tienen una estructura de 20 carbonos con anillos de 5 miembros, un anillo cíclico y cadenas laterales. Su estructura les permite interactuar con receptores específicos en las células, lo que desencadena respuestas biológicas. Entonces, las prostaglandinas actúan como moléculas de señalización en el cuerpo, modulando diversas funciones fisiológicas como la inflamación, el dolor, la regulación de la presión arterial, la coagulación sanguínea y la función gastrointestinal. Durante una respuesta inflamatoria, las prostaglandinas se producen en grandes cantidades y contribuyen también a la aparición de síntomas como enrojecimiento, hinchazón y dolor. Esto se debe a su papel en la dilatación de vasos sanguíneos y en la sensibilización de las terminaciones nerviosas. También ayudan en la regulación de funciones corporales esenciales como el equilibrio de fluidos y la función renal. Si recordamos que vimos que existen algunos lípidos que son utilizados para la creación de jabón, la saponificación es el proceso por el cual estos lípidos, por el cual convierte grasas o aceites en jabón, utilizando una base fuerte, generalmente un hidróxido de sodio o potasio. En la saponificación, los triglicéridos, que son grasas y aceites, reaccionan con una base fuerte. Los triglicéridos están formados por, como vimos, un glicerol y 3 ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. La reacción produce glicerol y sales de ácidos grasos, que son los jabones. Entonces, esta reacción se puede expresar de manera simplificada como triglicérido más base da igual a glicerol más jabón. Esto lo dice esta ecuación. Entonces, los jabones resultantes de la saponificación son moléculas anfipáticas. Como vimos, esto significa que tienen una parte que es hidrofílica y otra parte que es hidrofóbica. La parte hidrofóbica se compone de la cadena de las... La parte
La parte hidrofóbica se compone de la cadena de ácido graso, mientras que la parte hidrofílica es la cabeza iónica del jabón. Cuando se agrega jabón al agua, las moléculas de jabón se organizan en estructuras que ya las vimos que son las micelas. En estas micelas, las colas hidrofóbicas de los jabones se agrupan en el interior, mientras que las cabezas hidrofílicas se orientan hacia el exterior. De esta forma interactúan con el agua. Esto permite que los jabones emulsifiquen grasas y aceites, haciéndolos solubles en agua, lo que facilita su limpieza. Como último tema que vamos a abarcar van a ser los ácidos nucleicos. Estos van a ser macromoléculas esenciales para la vida que se encuentran en todas las células. Son responsables de almacenar y transmitir la información genética en los organismos, y existen dos tipos principales de ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, que consta de 3 componentes. Un azúcar. En el ADN es la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa. Este grupo se une al azúcar y permite la formación de enlaces entre nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas, que son la adenina y la guanina, o pirimidinas, que son la citosina, la timina y el uracilo. El ADN tiene una estructura de doble hélice donde 2 cadenas de nucleótidos se enrollan entre sí. Las bases nitrogenadas de una cadena se emparejan con las bases de la otra cadena, es decir, la adenina se empareja con la timina y la guanina se empareja con la citosina. En la estructura del ARN generalmente es de cadena simple, aunque puede adoptar estructuras secundarias complejas. En el ARN el uracilo reemplaza a la timina, entonces la adenina se va a unir al uracilo. Funciones del ADN. El ADN contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento. El ADN contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos. Antes de que una célula se divida, el ADN se copia para que cada nueva célula tenga una copia completa de la información genética. Entonces, la información en el ADN se transcribe en ARN, que luego puede ser utilizado para sintetizar proteínas. Entonces, las funciones del ARN. El ARN mensajero lleva la información del ADN a los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas, y transporta aminoácidos a los ribosomas durante la síntesis de proteínas. También forma parte de la estructura de los ribosomas y es crucial para la síntesis de igual forma de las proteínas. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la herencia genética, ya que transmiten la información de una generación a otra. También son esenciales para la producción de proteínas que desempeñan una variedad de funciones en el organismo, como catalizar reacciones bioquímicas, proporcionar estructura a las células y participar en la regulación de procesos biológicos. Ya que dimos una definición general de qué son los ácidos nucleicos, vamos a adentrarnos un poco más en el tema de las bases nitrogenadas. Estos son los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, y son esenciales para la codificación de la información genética. Estas bases son moléculas que contienen átomos de nitrógeno y tienen la capacidad de formar enlaces con azúcares y grupos fosfato, formando así los nucleótidos, que son las unidades estructurales básicas de los ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué bases nitrogenadas existen? Las bases nitrogenadas se dividen en 2 grupos principales. Las purinas, que son bases más grandes que consisten en un doble anillo de carbono y nitrógeno, las cuales incluyen la adenina y la guanina. Y también están las pirimidinas, que son bases más pequeñas que consisten en un solo anillo. Y estas van a ser la citosina, la timina y el uracilo.
La timina se encuentra solo en el ADN y el uracilo solo se encuentra en el ARN, reemplazando a la timina. Las bases nitrogenadas tienen como función las bases nitrogenadas en el ADN se emparejan de manera específica. La adenina se va a emparejar con la timina y la guanina se va a emparejar con la citosina. En el ARN el emparejamiento es ligeramente diferente, ya que la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, la adenina se empareja con el uracilo y la guanina se empareja con la citosina. La secuencia de bases nitrogenadas a lo largo de una cadena de ADN o de ARN determina la información genética. Una secuencia es crucial para la síntesis de proteínas, ya que el orden de las bases en el ADN se traduce en una secuencia de aminoácidos en las proteínas. Las bases nitrogenadas son vitales para la estabilidad y la función de los ácidos nucleicos. La capacidad de emparejarse de manera específica permite que el ADN mantenga su estructura de doble hélice, mientras que las secuencias de base las secuencias de las bases determinan la información genética que se transmite de una generación a otra. Ahora, vamos a ver qué son los nucleósidos. Estos son compuestos bioquímicos que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Un nucleósido consiste en dos componentes principales, una base nitrogenada y un azúcar de 5 carbonos, una pentosa. Entonces, la base nitrogenada puede ser una purina, es decir, una adenina o una guanina, o una pirimidina, es decir, una citosina, una timina o un uracilo. Ahora, el azúcar en los nucleósidos pueden ser una ribosa, que en los nucleósidos forman parte del ARN, o una desoxirribosa, que en los nucleósidos forman parte del ADN. Ahora, los nucleósidos se forman cuando una base nitrogenada se une a un azúcar a través de un enlace glucosídico. Este enlace ocurre entre el carbono 1 del azúcar y el nitrógeno de la base nitrogenada. Los nucleósidos son los bloques de construcción de los nucleótidos, que son nucleósidos unidos a uno o más grupos fosfato. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleóticos. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos y son esenciales para la formación de cadenas de ADN y de ARN. Algunos nucleósidos, como el ATP, son cruciales para el almacenamiento y transferencia de energía en las células y también participan en diversas vías de señalización celular. Algunos ejemplos de nucleósidos son la adenosina, la guanosina, la citosina, la timidina y la uridina. La adenosina está formada por un nucleósido. La adenosina está formada por una adenina y una ribosa. La guanosina está formada por una guanina y una ribosa. La citosina está formada por una citosina y una ribosa. La timidina está formada por una timina y una desoxirribosa, y una uridina está formada por un uracilo y una ribosa. Entonces, los nucleósidos son esenciales para la estructura y función de los ácidos nucleicos, ya que constituyen la base para la formación de nucleótidos, que son fundamentales para la codificación de información genética y el metabolismo energético en las células. Además, su papel en la señalización celular y la transferencia de energía resalta su importancia en procesos biológicos vitales. Ahora, ¿qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son los monómeros que componen a los ácidos nucleicos.
Cada nucleótido está formado por 3 componentes clave. Una base nitrogenada, que igual que en los nucleósidos, las bases nitrogenadas pueden ser purinas, que son adenina y guanina, o pirimidinas, que son citosina, timina o uracilo. También van a estar formados por azúcar. Los nucleótidos contienen un azúcar de 5 carbonos, o sea, pentosa. Puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Y también van a tener un grupo fosfato. Este componente es lo que lo diferencia a los nucleótidos de los nucleósidos. Al grupo fosfato se une el carbono 5 del azúcar y puede haber 1, 2 o 3 grupos fosfatos formando nucleótidos monofosfatados, difosfatados o trifosfatados respectivamente. Los nucleótidos se forman cuando un nucleósido se une a uno o más grupos fosfatos mediante un enlace fosfodiéster. Este enlace ocurre entre el grupo fosfato en el carbono 5 del azúcar y el carbono 3 del azúcar del otro nucleótido, formando cadenas de nucleótidos en los ácidos nucleicos. Los nucleótidos tienen varias funciones esenciales. Son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, que almacenan y transmiten la información genética. También los nucleótidos, especialmente el ATP, actúan como moléculas de energía en las células. El ATP es fundamental para proporcionar energía para diversas reacciones bioquímicas. Algunos nucleótidos, como el NAD positivo, que es nicotinamida adenina dinucleótido, y el FAD, que es flavina adenina dinucleótido, funcionan como coenzimas en reacciones metabólicas, ayudando en la transferencia de electrones y reacciones de oxidación y reducción. Los nucleótidos también juegan un papel importante en la señalización celular. Por ejemplo, el AMP cíclico o CAMP actúa como un segundo mensajero en varias vías de señalización. Algunos ejemplos de nucleótidos son el ATP, que es el adenosín de trisfosfato, que es un nucleótido que almacena y transporta energía dentro de las células. También está el ADP, que es adenosín difosfato, que es un nucleótido que se forma a partir del ATP cuando se libera un grupo fosfato. También tenemos el NAD positivo, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, que es un nucleótido que actúa como coenzima en reacciones de transferencia de electrones. Y también tenemos el CAMP, que es el adenosín monofosfato cíclico, que es un nucleótido que funciona como un segundo mensajero en la señalización celular. Ahora, si nos centramos más en el ARN, que es el ácido ribonucleico, este es uno de los dos tipos principales de ácidos nucleicos junto con el ADN. El ARN juega un papel importante en la biología celular, ya que está involucrado en la síntesis de proteínas y en la regulación de la expresión genética. Entonces, el ARN va a estar constituido, al igual que el ADN, por nucleótidos. Cada nucleótido de ARN consta de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. A diferencia del ADN, que generalmente forma una doble hélice, el ARN es típicamente una cadena sencilla. Sin embargo, puede plegarse en estructuras tridimensionales complejas. Ahora, ¿qué tipos de ARN hay? Existe el ARN mensajero. Este es responsable de transportar la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Durante la transcripción se sintetiza una cadena de ARN mensajero complementaria a un gen específico en el ADN. Luego el ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos en la proteína. Ahora, el ARN de transferencia. Este tiene un papel crucial en la traducción del ARN mensajero en proteínas. Transporta aminoácidos específicos al ribosoma, donde se ensamblan en una cadena polipeptídica.
ARN de transferencia tiene una región anticodón que se empareja con el codón correspondiente en el ARN mensajero, asegurando que el aminoácido correcto se incorpore en la cadena en crecimiento. Después vamos a tener el ARN ribosómico. Este va a ser un componente estructural de los ribosomas, que son las máquinas celulares responsables de la síntesis de las proteínas. El ARN ayuda a catalizar. El ARN ribosómico o ribosomal ayuda a catalizar la información de enlaces peptídicos entre aminoácidos durante la traducción. El ARN se combina con proteínas para formar los ribosomas, que consisten en dos subunidades. El ARN no codificante va a ser otro tipo de ARN que no se va a traducir en proteínas, pero va a desempeñar una función reguladora y estructural en la célula. Estos van a ser ARN pequeño nuclear, que va a estar involucrado en el procedimiento del ARN prematuro durante la maduración del ARN mensajero, y el ARN de interferencia, que juega un papel importante en la regulación de la expresión genética al interferir con la traducción del ARN mensajero.